Sigue escalando posiciones el precio del cacao, sube y sube. ¿Cuánto? Pues en este último año el chocolate ha subido un 21,2%. Si juntamos un año más, en 2 años se llega hasta el 30% de subida. ¿Qué ocurre con el consumo? Pues que baja, pero muy poquito en relación con el precio. Baja un 2,6%, pese a que el cacao y el chocolate están más caro, seguimos siendo lamineros y seguimos comprando chocolate. Para que se hagan una idea en cifras, 161.000 toneladas de chocolate se consumen al año, 2.160 millones de euros son los que nos dejamos en este bien que nos gusta tanto y, como digo, que somos tan lamineros. Gracias, Bea. Pues parada obligatoria si queremos disfrutar de un buen chocolate. La encontramos en Hostal de Ipiés. Hasta allí nos vamos en directo. Marta López, porque no falla la receta y el chocolate es siempre delicioso. Y saben hacerlo muy bien. De hecho, mañana mismo, 9 de julio, cumplen 21 años de historia este negocio, Chocolates de la Abuela de Hostal de Ipiés, y hablábamos precisamente con Karina Suárez, con su propietaria, de cómo ha evolucionado pues este mundo de la chocolatería en estos 20 años. Han notado, por supuesto, la subida reciente del precio del cacao y, por consecuencia, el chocolate y todos los derivados del cacao. Exacto. La subida en estos últimos años es mucho más acusada, es más notoria. Yo te diría que llevamos acumulado entre un 60 a un 80% de aumento del cacao en estos últimos 3 años, más o menos. ¿Y eso cómo les repercute en el negocio? Porque al final también tienen que ajustar, me imagino, los precios. Intentamos ajustar los precios. Lo que no vamos a hacer, no hemos hecho ni queremos hacerlo, es bajar la calidad del chocolate. Seguimos utilizando las mismas coberturas de calidad que usamos desde el principio. Y sí que yo creo que la gente puede haber notado en este último año, ahora desde enero a esta parte, un aumento que fue más importante, porque me resistía a aumentar y bueno, no va, también tenés que pensar un poco en tu negocio. Y por suerte la gente eso lo entiende, porque la mayoría de los clientes que tenemos valoran el que el chocolate sea artesanal, el trabajo que haces, que la calidad de la cobertura sea muy buena. Y también nos llamó la atención la información que tiene la gente sobre este tema, porque viene gente y te dicen ellos, ¿no? ¿Qué pasa con el cacao que aumenta tanto? Otros están más informados, pero está la noticia a nivel social del aumento del cacao y el chocolate. Una subida que antes me decía era anual, en enero se fijaba, y ahora ¿cómo funciona? Ahora hemos tenido semestrales y ha habido un año que fueron trimestrales los aumentos del cacao. Sí, las empresas te van avisando con un mes y medio de anticipación que vas a tener un aumento en los productos que compras, que consumes. A pesar de ese aumento, tampoco ha descendido mucho el consumo, apenas un 2,5% aproximadamente. ¿Somos chocolateros? ¿Somos lamineros? Sí, por suerte se sigue consumiendo, y lo que te decía antes, la gente que le gusta comer, o que son lamineros, como dicen ustedes por aquí, se resiste a dejar de comer chocolate, por suerte. Bueno, la media de España son unos 3 kilos, ¿no?, per cápita por persona. Sí, España dentro de Europa es un país que no tiene mucho consumo de chocolate. Los países más nórdicos consumen más, pero bueno, está bien, nos mantenemos en línea por lo menos. Pues podemos venir aquí a catarlos, esos productos. Los hay de todos los sabores, con todas, como decimos, coberturas, rellenos. Hay un paraíso para elegir aquí del chocolate. Como decimos, aumenta el precio en los últimos 2 años más del 30%, pero el consumo tampoco desciende mucho, Blanca, apenas el 2%. Gracias, Marta. Bueno, pues hasta el chocolate es economía, Iván. Economía es industria, claro, como todo, y yo creo que es parte de nuestra gastronomía. Hay que recordar que el cacao viene a Europa porque lo traen los españoles, y bueno, pues está muy bien que se mantengan negocios de este tipo con calidad y cuidando el producto, intentando no subirlo, claro. Escuchábamos a esta empresaria, ¿no?, que le subía la materia prima constantemente y que había intentado frenar esa subida para sus clientes. No le había quedado más remedio que al final repercutirla, Mónica.
Sí, es que además es ya una subida que es sostenida en el tiempo, no es de un mes para otro. Empezó la subida hace 2, 3 años y al final pues no te queda más remedio, ¿no? Yo creo que aún así la gente ya está informada de esta subida y seguimos consumiendo chocolate, entonces yo creo que también hay que endulzarse la vida, ¿no? Si nos quitan el chocolate, ¿qué nos queda, no? Que nos decía esta empresaria, esta chocolatera, que cuando el producto es de calidad el consumidor lo entiende. Lo entiende, sí. Hay que protegerse como sociedad contra los problemas del chocolate. Yo creo que no nos podemos quitar esto. Se fabrica en Ghana y en Costa de Marfil, o sea, se produce sobre todo allí el cacao y parece que los árboles empiezan a tener problemas también de longevidad, ya que son 30 años los que duran, y que hay algún hongo también que influye, y luego también el mercado de futuros, la especulación, son todos factores que al final pues nos ponen el producto todos más caro, y es verdad que hay que protegerlo y cuidarlo y ver alternativas, ¿no? Porque sería interesante. Producir cacao tiene que ser una auténtica juerga, y no sé si solo en países africanos, también se podía estudiar en producirlo en otros sitios. Sí que llama la atención el moderado descenso del consumo, solo un 2%, con esa subida tan importante. Hablabas de alternativas, de buscar otras zonas donde se cultive, pero claro, ¿qué sustitutivo tenemos para el chocolate? Es que al que le gusta lo quiere seguir consumiendo, Mónica. Y además, según dicen los médicos, es un dulce que es sano, ¿no? Entonces yo creo que al final hay una serie de celebraciones, pues navidades, cumpleaños, que al final el consumo del chocolate no es solamente el consumo que puedas tener diario, ¿no? Que además hay muchas celebraciones que se celebran precisamente pues con eso, con bombones, entonces es difícil que baje ese consumo. ¿Sois chocolateros? Soy chocolatero, totalmente. ¿Vicio confesable? Confesable, totalmente. Por aquí le dais a muerte, al sí, chocolate. Sí. ¿Y sois de los del 90% de cacao? No. Yo sí. Sí. Sí, a mí cuanto más cacao tenga mejor, sí. Y menos azúcar. Yo con leche me gusta más, así marroncillo. Si lo veo muy oscuro, no. Con leche pero está bueno, muy rico, también, pero 90% es más saludable.